La presupuestaria para el ejercicio del 2022 será enviada en las próximas semanas. Según la Constitución, la Asamblea Nacional tiene hasta el mes de noviembre para aprobarla, no modificarla, evidentemente. Actualmente el gobierno maneja la proforma que presentó el presidente, una proforma prorrogada, el presidente Moreno, de más o menos unos 32.900 millones de dólares. Cuyo déficit fiscal, según ha dicho el presidente y las autoridades económicas, son de más o menos 4.500 a 5.000 millones de dólares. ¿Qué futuro le espera a las finanzas y a la economía pública y a la recuperación económica del país? Es lo que vamos a tratar esta mañana con nuestro siguiente invitado, el doctor Napoleón Santamaría. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un fuerte abrazo, saludos con todos. ¿Qué nos espera como país? Inmediatamente activamos una interesante, importante e inteligente reforma tributaria. Aquí lo que necesitamos es o generamos más ingresos o reducimos algo de gastos. Y para esa diatriba al momento actual post-pandémico, la opción número uno, es decir, la generar más ingresos a través de una reforma tributaria inteligente e interesante, es el camino y es la opción. Yo creo que Ecuador tiene una ventaja. La ventaja es que Colombia, lastimosamente, ya se desangró con una reforma tributaria que fue muy difícil pasarla. Hoy día ya se aprobó en una primera instancia, luego de miles de problemas. Entonces el Ecuador bien puede coger esa receta para saber qué no se debe hacer y ni siquiera plantearlo, entre otras cosas, temas tan polémicos que son muy difíciles de debatir fuera de la academia, como es la eliminación del impuesto a la herencia, que por el contrario, lo único que le va a producir al presidente Lasso de su gobierno es perder capital político. Esos son los temas precisamente que no hay que discutir. Hay que discutir otros temas que son mucho más importantes, tanto en monto de recaudación, tanto en eficiencia recaudatoria, cuanto en beneficio real al bolsillo de los ecuatorianos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Inmediatamente comenzar a trabajar en lado de ingresos y esperar este septiembre la reforma tributaria que el presidente ya le planteará al país. Pero se prevé que quizás en esta reforma tributaria esté en una reasignación de impuestos, no nuevos impuestos, ha dicho el presidente. ¿Cuál podría ser esa fórmula de readicionamiento de los impuestos? Este es súper interesante porque ahí tenemos clarísimo lo siguiente. Primero, el tema de no golpear el bolsillo de la clase media. ¿Y cómo hacemos para no golpear el bolsillo de la clase media? Entonces, no topamos impuestos como el IVA, como impuestos indirectos que golpean a los precios de los bienes y servicios. Eso es lo que no debemos hacer. Pero que sí debería ser, clarísimo. Uno, eliminar exoneraciones. Me comparo nuevamente con Colombia. En Colombia acaban de hacer un trabajo de toda su legislación y llegan a concluir que tienen 255 exoneraciones fiscales. En el Ecuador llegaremos a una cifra bastante parecida. Entonces, no se compadece un régimen tributario que tengamos en un país 37% de ecuatorianos en pobreza y extrema pobreza, y por otro lado, centenas de normas que exoneran de impuestos a actividades económicas que están generando rentabilidad. Esto es lo que hay que acabar. Esto es lo que se llama inequidad fiscal y es lo que una buena reforma tiene que eliminar. Por lo tanto, primer capítulo, eliminar muchas exoneraciones tributarias que le producen gasto fiscal desmedido al país. Segundo, combatir la evasión. Y creo que hay modelos muy eficientes, por ejemplo el chileno, por ejemplo el peruano, que son muy eficientes en darle muchas herramientas a las administraciones tributarias, SRI y SENAE, en personal, en tecnología, en armas jurídicas, para que vayan adelante procesos de fiscalización de personas que no están pagando, porque esto es público y notorio. Podemos entrar fácilmente a la página web del SRI, poner los nombres de una persona y saber cuánto tributa. Y aquí hay muchos ciudadanos, entre comillas, empresarios exitosos que tributan demasiado minúsculo, por no decir insignificante, a las arcas públicas. Y tercero, algo que yo siempre he propuesto y creo que el país tiene que trabajar en eso, que es un impuesto a las grandes fortunas, debido que el impuesto a la renta no es la contribución que necesita el país, es apenas el segundo impuesto de mayor recaudación, que no nos permite efectivamente hacer esa transmutación de renta de los que más tienen a los que menos tienen. Entonces sí ir aplicando otro tipo de impuestos progresivos, como son los impuestos a las grandes fortunas. ¿Cuáles son las grandes fortunas? Por cierto, las que tienen más de $2 millones en el año. ¿Cuántas personas, según los estudios interesados, pueden ser ahí? 13.000 personas en el Ecuador. Esto parece ser justo,
pedirles una contribución a los que más tienen y el Estado nuevamente de forma responsable administrar en favor de los que menos tienen. Ahí estamos haciendo el principio de redistribuir con equidad la inequidad en la distribución de la riqueza. El ministro Cueva ha dicho que, por ejemplo, una posibilidad de esta revisión tributaria es que se baje la base imponible de la proyección de gastos personales, que más o menos está en 14.000, podría bajar a 10.000. ¿Cuánto podría generar eso de darse al fisco? Esta es interesantísima su pregunta. ¿Por qué? Porque siempre la reforma tributaria tiene que ver cuál es su capacidad de eficiencia recaudatoria. Es decir, voy a mover el régimen tributario y esto ¿cuánto le representa al Estado? Por ejemplo, el impuesto a la herencia es 30 millones. Mover una reforma tributaria por 30 millones por el 0.002% de la recaudación nacional no se justificaría. Lo mismo acá. Creo que el ministro Cueva se equivocaría y se equivocaría muy gravemente si está pensando disminuir los gastos personales, valga de las personas físicas en su declaración de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ahí estaría afectando más o menos a 1.800.000 personas que tributan bajo relación de dependencia, que son los contribuyentes que más le aportan al país, porque ellos no incluyen gastos, ellos no incorporan otras partidas de deducibilidad de sus bases imponibles, y ellos ni siquiera tienen que empezar a administrar y pagar su tributo. Lo hacen las empresas o los empleadores para quienes trabajan. Por lo tanto, creo que trabajar por ahí sería no ver este espejo de Colombia, que fue lastimosamente muy triste para nuestra hermana república. Precisamente esas son las cosas que hay que evitar. No podemos pedirle que el bolsillo de la clase media, de la clase trabajadora del país, sea la que aporte para la factura que deja la pandemia. Si a alguien tenemos que pedirles que paguen, nos ayuden a nuestra, es precisamente a los patrimonios más importantes que hay en el Ecuador y también a las actividades productivas que sí tuvieron utilidades en el 2020, porque tenemos industrias como las de alimentos, como las de salud, etcétera, que tuvieron ingentes utilidades en el año 2020. Entonces, una buena reforma podría pedirles una contribución a estos sectores y a estas personas que tienen acumulación de riqueza o excedentes importantes en el año 2020. Creo que ahí estaríamos cumpliendo esta finalidad de ser equitativos, un régimen tributario que mida lo que pasa en la ciudad y que fomente precisamente lo que queremos, generación de empleo, actividad productiva, mayor riqueza y mayor bienestar para los ecuatorianos. Finalmente, doctor, ¿por dónde podría ser esa reducción de gastos del sector público en términos generales, no solamente del gobierno, sino del Estado? Mire, es que el país tiene que hacer una reforma, más bien en el campo del gobierno subnacional. El gobierno central entrega 3.200 millones de dólares al año a los 221 GATS municipales. Por ley les entregamos. Y entonces los señores alcaldes se sientan a gobernar las finanzas que ya les entregamos del gobierno central. ¿Y qué más hacen? Cobran los impuestos municipales que están establecidos en el COCAD. La patente municipal es 1.5 por mil, la pluralidad, etcétera. Los mismos impuestos. Entonces, un gobierno seccional está dedicado a administrar la plata que ya se produce por ley, por default, y por lo tanto no tiene ninguna capacidad de gestión de recursos. Tanto que el Ecuador es el país más atrasado en impuestos ambientales subnacionales porque nuestras alcaldías y nuestras prefecturas no tienen el talento ni la capacidad de hacerlo. Bueno, lo que debemos plantear es reducir, por el contrario, debemos reducir la asignación que como Estado central les damos a los GATS y pedirles a los GATS que de acuerdo al desarrollo de su cantón, de su provincia, incorporen los impuestos subnacionales que amerita hacer. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, urgente impuestos medioambientales, descarbonizar nuestras ciudades, evitar la emisión del CO2 a la atmósfera. Esto es urgente para Quito, Guayaquil y quizá Cuenca. Pero hay otras ciudades que tienen un problema de mal tratamiento de sus residuos sólidos o de sus aguas grises. Bueno, esto es lo que tenemos que buscar como país, reestructurarnos. Evitar que el gasto vaya a ser suntuario, municipios que están dedicados a pintar calles, paredes o hacer canchas de fútbol, y más bien orientar a un gasto productivo estructural que nos permita a las ciudades sacar adelante y al Estado recortar algo de costos o de gasto innecesario que se va por ahí y destinarlo a los otros fines que debe cumplir el Estado. La tarea es de todos y está pendiente. Muchas gracias, doctor.